¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas noches. Les doy gracias a Dios por la oportunidad que me permite nuevamente estar delante de ustedes. Un día muy especial, mis hermanos, porque Dios nos permite vivir, nos permite disfrutar de estos momentos. Gracias a Dios, mis hermanos, porque tenemos un jueves más, un jueves muy especial para nosotros como fuente de agua viva, ¿verdad? Es un momento en que hoy, 24 de septiembre, echamos los cimientos del área educativa. Fue un momento muy especial, mis hermanos, un momento muy emotivo el poder estar en esos momentos, ¿verdad? Estar eh, conviviendo, ¿verdad? Con las personas que estuvieron construyendo. Y le doy gracias a Dios, mis hermanos, por esta oportunidad que nos permite de poder disfrutar de este momento. Les invito, mis hermanos, para que puedan mandar sus enlaces a los hermanos, para que se puedan conectar con nosotros. Ya estamos en vivo, ¿verdad? Para que puedan, mis hermanos, poder también tener esta transmisión y poder tener este estudio. Les estoy mandando ahorita el link para que los hermanos puedan tener eh, esta, esta transmisión. Mis hermanos, pues muy buenas noches, como les decía, muy especial, ¿verdad? Un día en que Fuente de Agua Vivas está viendo un sueño que está convirtiendo en realidad. Un sueño, mis hermanos, en que podemos ver cómo nuestro Dios responde a las oraciones, a nuestro clamor, ¿verdad? A cómo nuestro Dios está manifestándose grandemente en cada uno de estos momentos. Gracias a Dios, mis hermanos, por esta oportunidad de poder estar pues viviendo, gozándonos en el Señor. Le doy gracias a Dios porque pues hemos tenido momentos muy agradables, quizá en algún momento hemos tenido algún momento triste, un momento muy difícil en nuestra vida, pero entendemos, mis hermanos, que son momentos en que podemos tomarnos de la mano de nuestro Dios y poder, mis hermanos, depender de Él. Es por eso, mis hermanos, que pues es un día maravilloso, porque Dios nos permite vivir. Y eso es algo muy especial, mis hermanos. Y vamos a ver en esta noche los factores que determinan la forma en que Dios se comunica. Es el capítulo número 5 de este libro que estamos viendo, ¿verdad? De los factores que determinan, ¿verdad? Eh, cómo Dios se comunica con nosotros. Estos factores, mis hermanos, en los cuales tenemos que entender por qué muchas veces Dios no nos responde, por qué muchas veces pensamos que no somos escuchados. Y bueno, vamos a dar un poquito de tiempo, son las 8:02. Pues esperamos que más hermanos se vayan, pues uniéndose a esta transmisión, que se puedan ir teniendo. Gracias a Dios por mi hermana Felipa, que ya está en contacto. Gracias a Dios por su vida, mi hermana. Muy buenas noches. Esperamos que más hermanos se puedan unir a esta transmisión para poder comenzar este estudio. Factores que determinan la forma en que Dios se comunica. Un tema importante, un tema especial, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos determina para poder tener una correcta comunicación con Dios? ¿O cómo es que Dios se comunica con nosotros y qué factores lo determinan, ¿verdad? Para poder tener este contacto. Bueno, pues son las 8:03. Esperamos que más hermanos se vayan eh, conectando. Si quieren mandar algún motivo de petición, algún motivo de gratitud, pues si lo pueden ir mandando, mis hermanos, yo voy a estar aquí viendo los comentarios. Tengo el teléfono celular a un lado para poder estar viendo los mensajes y pues poder tener este momento también de poder orar. Hermanos, qué importante, ¿verdad? En que Dios se comunica con nosotros. Qué importante, mis hermanos, que la iglesia se pueda comunicar con nuestro Dios. Qué importante, mis hermanos, es saber que nuestro Dios está siempre cerca de nosotros. Maravilloso nuestro Dios, un Dios precioso, un Dios soberano, un Dios que siempre tiene todo el control en sus manos. Le doy gracias a Dios porque pues ahorita algunas hermanas de la femenil están en casa de mi hermana Alicia, están orando, están viendo algunos motivos de oración. Mi hermana Alicia iba a estar con nosotros en la mañana en poder poner la primera cubetada de cemento, ¿verdad? Este, pues no pudo por cuestiones de salud. Estemos orando, mis hermanos, por mi hermana Alicia, para que Dios la pueda restablecer pronto de su salud. Le damos gracias a Dios, mis hermanos, porque nos permite gozarnos y podemos interceder por aquellos hermanos que tengan alguna enfermedad. Pues vamos a orar, mis hermanos. Son las 8:04. Vamos a orar. Muy buenas noches, mi hermano Manuel. Le damos gracias a Dios por que nos permite tener este contacto. Oremos, mis hermanos, a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Cuántas gracias te damos, Señor Dios, porque tú nos permites, Padre Santo,
podernos gozar. Podemos deleitarnos, Padre Santo, porque podemos saber, Señor, que tú nos amas. Podemos saber, Padre Santo, que podemos acudir a ti, sabiendo, Señor Dios, que tú nos escuchas. Por favor, Señor Dios, te quiero pedir que tú seas con cada uno de mis hermanos, que tú los guardes, que tú los protejas, Señor Dios, que lo que veamos en este estudio, Padre mío, los factores que intervienen, Señor Dios, para que podamos tener una buena comunicación contigo, o para que tú te comuniques con nosotros, Señor Dios, lo podamos entender, lo podamos aplicar en nuestra vida, Señor Dios, y que si hay algunas cosas, Señor Dios, en las cuales hemos estado fallando, te quiero pedir, Padre mío, que en tu amor, en tu misericordia, nos permita, Señor Dios, hacer estos ajustes, Padre mío, para poder escuchar tu voz. Pues te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, pues factores que determinan la forma en que Dios se comunica. Ya hemos demostrado que Dios todavía habla, ¿verdad?, por diversos medios. Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que determina el contenido de lo que dice? ¿Qué es aquello, mis hermanos, que hace que pueda tener un contenido especial para cada uno de nosotros? Tomemos el caso de dos grupos de personas que están orando por la misma situación o el mismo motivo. Es posible, ¿verdad?, que el grupo A, podemos llamarlo así, reciba una respuesta sumamente positiva de parte de Dios, mientras que el grupo B no lo tiene y puede llegar a sentirse, ¿verdad?, por eso prácticamente negativo y derrotado. ¿Qué llega a pasar, mis hermanos, en ese momento en que un grupo, por más que ora, por más que se pone en la mano nuestro Dios, no puede encontrar esa respuesta que esperaba, ¿verdad? Y muchas veces se siente derrotado, se siente negativo. ¿Por qué será que el grupo A se siente motivado y alentado, mientras que el grupo B se desalienta? Dios ama a ambos grupos por igual, pero hay una diferencia radical en cuanto a lo que oyen. Esa diferencia casi siempre puede explicarse mediante tres factores principales que influyen significativamente sobre el contenido de lo que Dios comunica a sus hijos. Y vamos a ver, mis hermanos, el primer factor en el cual influye para poder tener una relación con Él. Nuestra relación con Él es el primer factor. Una relación con Dios afecta lo que oímos cuando oramos y escuchamos. El único mensaje que puede recibir el incrédulo de parte de Dios es que, siendo pecador, tiene que buscar a Jesús como su Señor y Salvador. Quizá la persona que no conoce a Dios puede estar clamando a Dios pidiendo alguna sanidad, puede estar buscando a Dios pidiéndole que le ayude en su trabajo, pero lo único que puede escuchar es que necesita acercarse a Dios. Es el momento en que tiene que escuchar y tiene que entender que Dios le está llamando para que él se pueda acercar y conocer que Dios le ama, que él tiene que arrepentirse de sus pecados y que tiene que reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Por más que nosotros queramos intervenir, ¿verdad?, para que esta persona pues pueda saber lo que Dios quiere para él, mientras él no sepa o no tenga que o no entienda que tiene que reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, pues no va a poder escuchar más allá de estas palabras. Mientras la persona no conozca a Jesús como su Mesías, no oirá la voz de Dios hablándole sobre ningún asunto que no sea la salvación. Tenemos que entender esto, mis hermanos, ¿verdad? Que Dios únicamente le va a hablar que necesita la salvación de su vida. La segunda parte de esta relación es nuestra identificación. Nuestra salvación se ocupa de nuestra seguridad eterna y nuestra identificación de nuestro andar diario victorioso. Por identificación, quiero decir que la vida de Cristo ahora va a ser mía y que la mía es suya. Dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que le pasó a Cristo en el Calvario, me pasó a mí. Fue crucificado y yo fui crucificado. Cristo fue sepultado y yo fui sepultado. Cristo fue levantado y yo fui levantado. Por eso cuando nos bautizamos, mis hermanos, los simbolismos tienen mucho que ver, ¿verdad? Podemos decir que si ustedes no se le ha olvidado, tenemos que recordar que el bautismo significa precisamente eso, la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? También nosotros cuando nos bautizamos estamos simbolizando que hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Quiere decir entonces
que Cristo murió y yo también he muerto. Cristo resucitó y yo he resucitado por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tenemos que identificarnos con Cristo y tenemos que aceptar por la fe del poder del pecado, ¿verdad? Que el poder del pecado ha sido quebrantado. Estamos en libertad de andar en el Espíritu. Somos librados para ser las personas que Dios quiere que seamos. Se trata de que Cristo viva su vida en nosotros y a través de nosotros como individuos. Qué importante saber, mis hermanos, que tenemos que dejar que Cristo viva en cada uno de nosotros. Tenemos que dejar que Cristo se manifieste en nosotros. Quien está seguro y a salvo en el amor del Señor es sostenido por su gracia. Ya no escucha hablar a un Dios distante. Ahora escucha a quien lo ama en tal medida que lo involucra en una relación personal. Y esto radica la diferencia, ¿verdad? Ya no nos acercamos a Él a tientas e implorando, con la duda de si seremos aceptados en su presencia o no. Ya no tenemos que llegar, mis hermanos, con ese temor de que quizás Dios no me escuche. Mediante mi identificación con el Señor, me acerco sabiendo que he sido aceptado. No por mi comportamiento, sino porque he creído en Él, en razón de lo que Él ya ha logrado en mi vida. Por ello, tengo la posibilidad de acercarme a Él con plena confianza y certidumbre. Jesús ha pagado el precio de admisión mediante su sangre derramada. De modo que soy ahora miembro legítimo de su propia familia. Ahora yo pertenezco a una familia espiritual, con derecho a sentarme ante su presencia, sintiéndome seguro en mi carácter filial. Oigo su voz, ¿verdad? Como lo diría en el Salmo 79, versículo 13, porque soy oveja de su prado. Recordemos, mis hermanos, que las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Nosotros, como ovejas de su prado, tenemos que oír la voz de Dios y seguirle. Otra cosa que tenemos que hacer, mis hermanos, tenemos que entender nuestra comprensión o tenemos que tener una comprensión de lo que es Dios. Lo que hemos oído es afectado no solo por nuestra relación con Él, sino también por otro factor, nuestro entendimiento de lo que Él es. Nacimos con un esquema mental en el cual se colocaron alternativas positivas y negativas. De manera inconsciente, aceptamos puntos de vista basados fundamentalmente en lo que nos enseñaron a otros. Muchas veces tenemos una enseñanza y quizá, mis hermanos, no nos hemos movido y esto ha influenciado mucho en lo que nosotros podemos comprender de nuestro Dios. Muchos hemos incorporado en nuestro interior conceptos de Dios que nos han legado los maestros de la escuela, ¿verdad? Y estoy hablando de una escuela secular, ¿verdad? El gobierno, muchas veces en las escuelas, en las universidades, se les enseña a los jóvenes que Dios no existe, que únicamente es una mentira, una manera en que el ser humano se siente controlado por algún ente espiritual o superior a él. Muchos, ¿verdad? Tenemos un concepto de lo que Dios ha hecho en nosotros de acuerdo a la escuela dominical y también a las predicaciones. Nuestra percepción de Dios hoy todavía se compone en buena medida de lo que ellos entendieron, aquellos maestros de la escuela, aquellos maestros de la escuela dominical, aquellos predicadores que nos comparten de la palabra, pues nos quedan esa medida, ¿verdad? O esa percepción de Dios. Resulta fácil demostrar que nuestra comprensión de lo que Dios es afecta lo que oímos. Veamos 7 áreas claves para entender la naturaleza de Dios. Ellas determinan la esencia de la comunicación que nos llega de Él. En primer lugar, pensemos, ¿verdad? O analicemos o pensemos acerca de un padre amante o un padre exigente. Cuando Dios habla, ¿cómo lo escucha usted, mi hermano? ¿Oímos a un padre amante que nos perdona, que tiene interés genuino en nosotros, o a uno exigente, que vive elevando el nivel de lo que espera de nosotros, en quien pone grandes expectativas? ¿Oímos la voz de uno que nos acepta donde estamos, o la de alguien que insistentemente y constantemente
eh, nos saca que debemos de ser mejores, ¿verdad? O que saquemos las mejores notas en lo que estemos haciendo. Cuando oramos, nos presentamos ante un Padre que nos envuelve con sus brazos en un enlace de amor, o nos quedamos con la sensación de que estamos condenados. ¿Cómo se acerca usted, mi hermano, a nuestro Dios? ¿Cómo se acerca usted a su Dios? ¿Como un Padre amoroso o como un Padre exigente? Tristemente, muchas veces se nos queda la enseñanza, ¿verdad? De que, pues, Dios es como el Padre que tenemos en el mundo. Algunos pueden ver a un Padre amoroso, a un Padre que le ayuda, o podemos ver a un Padre que golpea, a un Padre que castiga, un Padre que es soberbio, y muchas veces crecemos con esa misma percepción acerca de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Tenemos que entender, mis hermanos, que la percepción que tenemos de Dios es de acuerdo a lo que nosotros hemos visto o lo que hemos oído acerca de aquellas personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos ver a Dios, mis hermanos? ¿Como un amigo íntimo o un amigo distante? Cuando oímos de Dios, escuchamos a un amigo íntimo o uno distante que solo se mantiene con nosotros con un vínculo casual. La intimidad forma parte de la vida cristiana. Dios quiere lograr una relación de intimidad con nosotros. Una de las pruebas evidentes del hecho es de que vino a este mundo en la persona de Jesucristo, a fin de andar como hombre entre los hombres. Qué importante, mis hermanos, y muchas veces no hemos entendido lo que es nuestro Dios. Y no hemos entendido, mis hermanos, que Jesucristo es Dios mismo. Fue Dios quien se hizo carne para andar entre nosotros. Es Dios mismo, mis hermanos, que vivió entre nosotros para podernos rescatar del pecado. Es Dios mismo, mis hermanos, aquel que murió por nosotros, pero resucitó al tercer día. Ese amigo, mis hermanos, se interesa por nosotros. Tristemente, en la actualidad, cuando abordamos el tema de la intimidad, la mayoría de las personas piensan únicamente en el sexo, pero la intimidad más grande es la de la amistad, o sea, la intimidad emocional. El que entendamos a Dios como un amigo íntimo o como un conocido distante influye en el grado de apertura que podemos tener en nuestras conversaciones con Él. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, mis hermanos, para tener a este amigo con nosotros? ¿Cómo lo entendemos nosotros o qué percepción tenemos nosotros de Jesucristo? ¿Tenemos un consejero comprensible, perdón, o un insensible? Cuando hablamos con el Señor y le presentamos nuestros temores y nuestras inquietudes, ¿qué es lo que oímos? Quizá podemos oír a un Dios que nos dice, está bien, me doy cuenta cómo te sientes. Entiendo por qué estás adolorido y también la razón. Entiendo perfectamente por qué caíste y quiero decirte que te amo y que te voy a ayudar. O quizá escuchemos a un Dios que dice, ya ves, te lo dije por no entender, por no querer aceptar mis mandamientos, te está pasando este tipo de cosas. Cuando descargamos las heridas de nuestro espíritu y las frustraciones de nuestra vida, Dios no es la clase de consejero que nos arroja la condenación a la cara o que nos aplasta con montones de culpas, ¿verdad? Toda persona necesita un consejero al cual se le pueda contar la verdad. Uno que no reaccione airadamente. Y ese consejero, mis hermanos, ese consejero que tenemos como creyentes, es uno del cual no podemos ocultarnos. Lo sabe todo. De todas maneras, y podemos contarle lo que se nos ocurra. En efecto, podemos decirle lo que sentimos hacia él, aun cuando esos sentimientos no sean necesariamente los más nobles. Sea lo que fuere que le digamos, Dios no deja de amarnos. Y como consejero comprensivo, puede recibir cualquier cosa que le demos y aceptarnos incondicionalmente. Nos rodea con sus brazos y nos dice, está bien. En cierta ocasión, platicando yo con un joven, le dije, bueno, muchas veces nos duele dejar el pecado, pero nosotros podemos acudir a Dios y podemos decir, Señor, tú sabes perfectamente que a mí me encanta este pecado y que yo no lo quiero dejar.
Tú sabes, Dios, que me deleito, que me gusta estar en este pecado. Y lo tengo que reconocer, Dios, porque tú lo sabes mejor que yo. Pero yo quiero pedirte, Dios, que me ayudes a poder quitar ese deseo de seguir pecando. Yo quiero pedirte que me ayudes a quitar esa sensación de satisfacción cuando estoy en este pecado, que a mí me agrada y que no quiero dejar, pero que lo pongo en tus manos para que tú lo apartes de mi vida. Esa es la manera, mis hermanos, en que podemos nosotros acercarnos a nuestro Dios, como ese consejero al cual podemos contar las cosas, incluso si no estamos de acuerdo muchas veces en su palabra. A veces, mis hermanos, nos pide que hagamos cosas que nosotros no comprendemos, pero Dios lo hace porque tiene planes especiales para nosotros. Cuando Jesús sanaba y daba de comer a multitudes, dice la Biblia, por ejemplo en Mateo capítulo 9, versículo 36, que tuvo compasión de esas personas, de esa multitud. Cuando Cristo contempló la ciudad de Jerusalén, dice en Lucas 19:41, al verla, lloró sobre ella. David escribió en el Salmo 103, versículo 8, misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo podemos ver a Dios, mis hermanos? ¿Como un proveedor generoso o alguien que se resiste a podernos dar lo que necesitamos? Cuando llevamos nuestras peticiones al Señor, oímos a un Padre que dice que se deleita en darnos generosamente todas sus riquezas y toda su gloria. O podemos oír a un Dios que dice que se deleita en proporcionar a sus hijos abundantes y provechosos tesoros. O nos podemos encontrar con uno que es reacio a dar, que tabula nuestros pedidos en una calculadora. Vemos a un Dios con un cuaderno en la mano, llevando una cuenta exacta de lo que nos va a otorgar esta vez. ¿Cómo vemos a Dios, mis hermanos? ¿Como alguien que se limita en sus bendiciones o alguien que da en una manera sobreabundante? El Dios de la Biblia no es un Dios que anda midiendo las bendiciones. Su interés es bendecirnos al máximo en nuestras vidas. Si acudimos a Él con alguna urgencia económica y no lo vemos como un proveedor generoso, estamos en una posición desfavorable. Lo único que nos vamos a atrever a pedir es lo que creemos que merecemos. Y tenemos que entender, mis hermanos, que en realidad no merecemos nada. No deberíamos de pedirle a nuestro Dios absolutamente nada porque no merecemos nada, ¿verdad? Sin embargo, Él nos ama. Y tenemos que acudir pidiéndole que Dios nos bendiga a base de sus infinitos recursos de gracia, de su amor y de su misericordia. El hecho de que podamos acudir confiadamente al Señor es algo que destaca el relato, ¿verdad?, del Hijo Pródigo. Allí vemos, ¿verdad?, a un Dios, ¿verdad?, que está preparado y dispuesto para bendecir a sus hijos con cosas maravillosas. Si conocemos a Dios, no estamos perdidos ni pródigos, somos hijos del Rey. No lo vemos como un proveedor tacaño, sino como un proveedor generoso. Tenemos la esperanza de que su bondad nos inundará totalmente. Si nos acercamos a Dios como derrochadores, calculando exactamente con cuánto nos va a bendecir, en ese caso no recibiremos las abundantes bendiciones de nuestro Dios, porque no hemos acudido con fe, acudimos con dudas. Si tenemos una perspectiva equivocada de Dios, escuchamos un mensaje equivocado también. ¿Cómo escuchamos la respuesta de nuestro Dios, mis hermanos? ¿En verdad estamos escuchando un mensaje correcto o estamos escuchando un mal mensaje de parte de nuestro Dios? Y esto es por la manera en cómo nos comportamos nosotros. Pero tenemos que ver, mis hermanos, cómo tiene que ser nuestra actitud hacia Él. Si acudimos a Él con una actitud de rebeldía, de indiferencia y de orgullo, no oiremos lo que quiere decir. Para escuchar debemos poner de manifiesto una actitud adecuada hacia Dios. Antes que todo, nuestra actitud debe de ser sumisa.
Es preciso que nos presentemos ante el Señor y que estemos dispuestos a humillarnos, demostrando disposición a hacer su voluntad. Debemos estar dispuestos a llevar a cabo cualquier tarea que nos proponga. ¿Cómo podemos saber, mis hermanos, qué actitud tenemos? La respuesta podría ser, bueno, ¿cómo se somete usted ante sus autoridades? Pensemos quizá en algún jefe, ¿verdad? En nuestro trabajo. Pensemos en los maestros en la escuela. Pensemos en los líderes de la iglesia cuando estamos en el templo. ¿Cuál es nuestra actitud hacia nuestros líderes, hacia aquellas autoridades que Dios ha puesto delante de nosotros? ¿En verdad somos sumisos? ¿En verdad estamos dispuestos a humillarnos con una disposición de hacer la voluntad de nuestro Dios? ¿Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que Dios nos proponga que hagamos? Para poder saber, mis hermanos, si estamos dispuestos a eso, tenemos que ver cómo reaccionamos ante las autoridades que tenemos en este mundo. Tristemente, podemos decir que somos arrogantes, que no nos sometemos, que queremos que se haga nuestra voluntad y queremos hacer a un lado a aquellas personas que nos están ayudando. Muchas veces los títulos, ¿verdad?, que adquirimos por medio de los estudios nos hace que seamos soberbios, pensando que siendo un licenciado, que teniendo una maestría o teniendo un doctorado, eso nos da el derecho de poder humillar a las personas, de pensar de que ellos no nos pueden enseñar, cuando tenemos que entender que la persona más humilde, a la que pensamos que no tiene nada que enseñarnos, es la que más nos puede dejar una sabiduría. Hermanos, ¿cuál es la actitud que tenemos hacia aquellas autoridades? En segundo lugar, tenemos que tener una actitud de confianza. Tenemos que estar absolutamente convencidos de que Dios nos va a llevar a la dirección correcta y tener la certeza de que nos guiará por la senda de justicia. Esperar en Él significa reconocer que es total y absolutamente confiable. En tercer lugar, nuestra actitud tiene que ser de agradecimiento. Aunque ayer haya sido un desastre, hemos de transponer, ¿verdad?, lo que hoy Dios tiene para nosotros, ¿verdad?, con agradecimiento, y tenemos que acudir a sus atrios con alabanza, como lo dicen los salmistas, ¿verdad? Acudamos a Él con alabanzas. Por más difícil que haya sido el día, tenemos que darle gracias a Dios. Por más que nos haya pensado, por más que estemos pensando que no hubo un buen día, tenemos que pensar, mis hermanos, que Dios nos ha permitido vivir ese día. ¿Qué enseñanza, mis hermanos, le ha dejado el día de hoy en su vida? ¿Qué enseñanza, mis hermanos, Dios les ha dejado a ustedes en este momento? Quizá pasó un momento difícil, pero ¿qué enseñanza hay detrás de ese momento difícil? Piense, mi hermano, ¿qué es lo que Dios ha hecho en su vida el día de hoy? Podemos hacernos otra pregunta. ¿Qué hacer con el pecado? Quizá nos preguntemos que dónde entra el pecado, ¿dónde puede entrar el pecado en este cuadro? Pues vamos a ver cómo encuadra nuestra actitud acerca de Dios. Aunque voluntaria o involuntariamente pequemos contra Él, seguimos teniendo un Padre amante, un amigo íntimo, un proveedor generoso y un fiel sustentador. No entendamos mal esto, pues no equivale a pasar por alto el pecado. El Dios de la Biblia, que reacciona ante nuestro pecado, no lo hace tratando de destruirnos. Muchas personas conciben ideas equivocadas acerca de Dios, y como resultado se encuentran aprisionadas emocional y espiritualmente. Esa es la razón por la cual la Iglesia no es un poderoso ejército. Es el motivo por el cual no vibramos con emoción en torno al Señor Jesucristo, como también es la razón por la cual no glorificamos a Dios al máximo de nuestra capacidad. Pensamos, mis hermanos, que pues como hijos de Dios podemos pecar, podemos hacer cosas que le desagraden a Dios, y al fin y al cabo nuestro Padre Celestial nos va a perdonar. Creemos que pues como sus hijos Él nos va a solapar nuestros pecados. Pensemos, mis hermanos, en nuestros padres terrenales que tenemos, cómo nos orientan
nos disciplinan cuando hemos cometido algún error. ¿Cómo reaccionan nuestros padres cuando nosotros hemos fallado en algo que nos han pedido que hagamos? Nuestro Padre Celestial, mis hermanos, es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y por lo tanto, Él no soporta, no tolera el pecado. Y por tal motivo, mis hermanos, nos tiene que disciplinar para hacernos entender que estamos haciendo cosas incorrectas. No oímos la verdad, por consiguiente, no vivimos en ella. Ahora bien, no estamos minimizando el pecado ni sus efectos. El padre amante castiga a su hijo desobediente, pero lo hace con el espíritu de amor. El saber que Dios está hablando no es suficiente. Tenemos que entender el carácter de Dios, ¿verdad? Y al Dios que estamos sirviendo, y si hemos de cumplir con sus órdenes. Nuestra relación con Él, nuestra comprensión de Él y nuestra actitud hacia Él, todo influye en el contenido de lo que nos revela. ¿Cómo estamos escuchando a nuestro Dios, mis hermanos? Las distorsiones de cualquiera de estos factores, lógicamente, alteran la esencia de su comunicación. Cuando estamos en armonía con los principios de la Biblia, podemos tener la seguridad en cuanto a lo que oímos, porque escuchamos a aquel, ¿verdad?, en lo cual no hay ni mudanza ni sombra de variación, como lo diría en Santiago capítulo 1, versículo 17. Hermanos, ¿cómo estamos escuchando nosotros a nuestro Dios? ¿Cómo están estos factores determinando la forma en que oímos a nuestro Dios? ¿Qué cosas, mis hermanos, están interfiriendo para que pueda escuchar correctamente la voz de Dios? Quizá no estamos leyendo su palabra, quizá no estamos orando, quizá, mis hermanos, estamos cometiendo pecados, ¿verdad? Pensando que como sus hijos nos puede perdonar cualquier cosa y nos va a solapar, que al fin y al cabo, pues Él ya nos rescató. Tenemos que entender, mis hermanos, que Dios nos ama y nos tiene que disciplinar cuando hagamos cosas incorrectas. Hermanos, vivamos de una manera correcta. Vivamos aprendiendo a escuchar la manera en que Dios se manifiesta hacia nosotros. Tengamos una voz clara de lo que Dios nos quiere decir. Prestemos atención a aquellas palabras dulces de nuestro Padre Celestial. Tenemos que oír su palabra, ¿verdad? Tenemos que leerla, tenemos que orarla, pero sobre todo, tenemos que vivir su palabra. Queremos que nuestro Dios nos bendiga. Entonces, leamos su palabra. Vivamos conforme a lo que su palabra nos enseña. Y eso, mis hermanos, nos va a permitir tener una conversación bien con nuestro Padre Celestial. Dios mediante, ¿verdad? Si Dios nos permite la vida, la próxima semana estaremos escuchando o nos haremos la siguiente pregunta. ¿Escuchamos a Dios? Será el tema de la próxima semana. Y mis hermanos, estén atentos porque Dios mediante nos va a permitir ya ir poco a poco abriendo las instalaciones de nuestro templo. Quiero comentarles, mis hermanos, estaba platicando yo con mis hermanos diáconos y probablemente, ¿verdad? Si la construcción nos permite, poco a poco ir abriendo las puertas de nuestro santuario para que los días martes podamos tener el culto de oración ya en nuestro templo. Mis hermanos, pues tenemos únicamente 20 lugares, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir abriendo este lugar para poder tener nuestros cultos de oración. Pues esperemos que podamos tener esos 20 lugares, ¿verdad? Que podamos tener estos cultos de oración los días martes. Esté atento, mis hermanos, porque les estaremos diciendo, probablemente el primer martes del mes de octubre estaremos abriendo ya las instalaciones los días martes únicamente para oración. Pero les estaremos avisando, ¿verdad? Con anticipación para ver si ya se pueden tener estos cultos de una manera presencial. Mis hermanos, que Dios les bendiga. No sin antes agradecer a nuestro Dios por esta maravillosa fecha, ¿verdad? En que Él nos permitió echar los cimientos del área educativa. Le agradezco a Dios porque, mis hermanos, cada uno de ustedes ha contribuido con sus diezmos, con sus ofrendas de amor, ¿verdad? Para esta construcción. Y les pedimos, mis hermanos, que no se hagan a un lado. Participe, mis hermanos, sea partícipe con sus ofrendas, con sus diezmos. Si usted quiere ir a apoyar a mi hermano Raimundo, él lo esperamos. Mi hermano Raimundo está desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde trabajando. Ya hoy se pusieron los cimientos
El día de mañana ya se va a quitar la madera de la siembra para poder continuar con los arreglos de esta área educativa. Gracias a Dios, mis hermanos, por esta oportunidad que nos permite vivir, que nos permite disfrutar, pero sobre todo, que esto nos sirva, mis hermanos, para que entendamos que los cimientos que estamos teniendo en nuestra vida espiritual tienen que estar firmes y sólidos, como estos cimientos que se están poniendo en este momento en nuestro templo. Oremos, mis hermanos, para terminar esta transmisión. Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, cuántas gracias te damos, Señor Dios, por este momento que tú nos permites, Señor Dios, disfrutar, Señor Dios, deleitarnos en tu palabra. Padre, te quiero pedir que sea tu Santo Espíritu, Señor Dios, el que nos mueva a poder estar atentos a tu voz. Que podamos estar dispuestos, Señor Dios, a atender, Padre Santo, tu llamado. Que, Señor Dios, podamos leer tu palabra. Que, Señor Dios, podamos investigar, ¿verdad? Todo lo que tu palabra tiene para cada uno de nosotros. Que podamos ser oidores, Señor Dios, pero esos oidores que puedan aplicar su enseñanza en la vida diaria. Que todo lo que leemos, Señor Dios, todo lo que escuchamos, lo podemos poner en balanza, Señor Dios, y todo lo que vaya de acuerdo a tu palabra, lo podamos vivir, lo podamos compartir, Señor Dios, para aquellas personas que aún no te conocen puedan encontrar el camino a la salvación. Muévenos, Señor Dios, y permite, Padre Santo, que podamos entender que tú nos amas, pero Padre, no, Señor Dios, tú no estás de acuerdo con el pecado. Ayúdanos, Señor Dios, a apartarnos de él. En el momento en que estemos a punto de caer o que nos deleitemos en él, podemos acudir a ti para que huyamos, Señor Dios, de esas tentaciones, de esos pecados. Gracias, Señor Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos que se pudo conectar, sea con mis hermanos que más adelante lo van a poder ver, Señor Dios, en Facebook, Señor Dios, quiero también en YouTube. Gracias, Señor Dios, porque estos estudios, estos cultos, Señor Dios, los dominicales, la predicación de los martes, Padre mío, también ya la estamos pues compartiendo en YouTube. Permite, Padre Santo, que podamos compartir a aquellas personas, Señor Dios, que tengan alguna necesidad de tu palabra y que, Padre, a través de estos medios, Señor Dios, electrónicos, a través de estas redes sociales, Señor Dios, pueda llegar tu palabra a cada uno de ellos. Y ahora, Padre, te quiero pedir que tú nos permitas terminar este día con bien, Señor Dios, que podamos, Señor Dios, deleitarnos, pero sobre todo, Señor Dios, que podamos terminar con una oración de agradecimiento a ti por lo que tú has hecho en nuestras vidas el día de hoy. Y que el día de mañana, Señor Dios, si tú lo permites, podamos despertar y agradecerte, Señor Dios, por un día más de vida. Recibe toda la honra y toda la gloria, Señor Dios, pues solamente tú eres digno de recibirla. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan una excelente noche, que Dios les guarde. Buenas noches.